Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la palabra de Dios, meditando en ella, para que el Señor pueda obrar en nuestra vida. Más en este tiempo, como siempre digo, estamos viviendo tiempo profético, tiempo apocalíptico, por todos los acontecimientos que nos están indicando que cada vez estamos más cerca del evento más extraordinario que va a ocurrir, que la iglesia de Jesucristo va a ser arrebatada. Amén. Así que con gozo, con alegría, nosotros esperamos ese día, que no sabemos el día ni la hora. Puede ser ahora, no sabemos, puede ser este año, no sabemos. Pero cada vez estamos más cerca. Cristo viene. Cristo viene por ti, viene por mí. Cristo viene. Y esta es la esperanza viva de todo cristiano que ama al Señor y que ama su venida. Y yo amo al Señor y amo su venida. Por eso estamos compartiendo la palabra del Señor. Estamos compartiendo, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí? O sea, del Padre nuestro. Y también dice, no nos metan en tentación, mas líbranos del mal. Y vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Qué importante los principios, el fundamento de las escrituras, de la palabra de Dios. Todos los cristianos, todas las personas son tentados. El cristiano es tentado porque la gente del mundo nos viven practicando el pecado, prácticamente viven el pecado. El cristiano es tentado, pero de acuerdo al conocimiento que tenga de la palabra de Dios, puede resistir con los recursos del Señor y tener victoria sobre las tentaciones. O hay cristianos que son arrastrados inclusive por ellas y viven en derrota. Dios quiere que vivamos una vida victoriosa en Cristo Jesús. Por eso vamos a estar compartiendo que también el Señor Jesús fue tentado. Fíjense que el Señor Jesús como hombre fue tentado. Pero qué importante que el Espíritu Santo operó en el Señor Jesús. Podemos decir que la vida del Señor Jesús, su ministerio, estaba operando el Espíritu de Dios en la vida del Señor Jesús. Inclusive su nacimiento fue por la obra del Espíritu Santo. Si uno lee Mateo capítulo 1, verso 20, cuando José quería dejarla a María, el ángel en sueño le dice que no tema de tomar a María, su mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea que es la obra del Espíritu Santo para engendrar a Jesús en María. Por eso qué importante es, a la luz de la palabra de Dios, saber estas enseñanzas, porque es importante, es fundamental, es también para la vida de todos los cristianos, porque también nosotros hemos sido engendrados por el Espíritu Santo. Por eso vamos a estar leyendo la palabra del Señor. En Mateo, por ejemplo, vamos a estar leyendo Mateo capítulo 3. Dice la palabra de Dios que en el bautismo del Señor Jesús, en el verso, Jesús cuando va, dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí el cielo le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía
sobre él. Fíjense, el Espíritu Santo descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Señor Jesús es el modelo de la vida cristiana. Él vino a cumplir toda justicia, él vino a obedecer al Padre. Y vemos que en el bautismo de Jesús vino el Espíritu Santo sobre él. Y la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Qué importante, ¿por qué le estoy compartiendo esto? Porque el Espíritu Santo es el que llevó a Jesús para ser tentado. Y la Biblia en Lucas dice que fue lleno del Espíritu Santo. O sea que Jesús, como Hijo de Dios, como Hijo del hombre, Él dejó, como dice Filipenses capítulo 2, dejó todo lo que era suyo por naturaleza, se despojó, se hizo siervo, hecho semejante a los hombres. Y estamos en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que Jesús, en su naturaleza, como hombre, necesitó ser engendrado por el Espíritu Santo. Necesitó el Señor Jesús ser lleno del Espíritu Santo. Necesitó el Señor Jesús ser guiado por el Espíritu Santo. Ser llevado, dice Mateo capítulo 4, verso 1, dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Fíjense que el Espíritu Santo, qué importante la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino sobre Jesús en el cumplimiento profético. Fíjense lo que dice, para que ustedes vean lo que está en las Escrituras en Lucas capítulo 4, verso 18. Dice la palabra de Dios. Dice así: capítulo 4. Oh. 4. Capítulo 4. Del verso 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los cautivos, y predicar el año agradable del Señor. Esta profecía se cumplió conforme a lo que está en Isaías capítulo 61. Capítulo 61, verso 1 y 2. O sea que en Jesucristo se cumplió las Escrituras, se cumplió la profecía que hablaba que en Él se iba a cumplir, que el Espíritu del Señor iba a venir con esta finalidad. O sea que necesitó la unción del Espíritu Santo. Después dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y en Lucas dice: lleno del Espíritu Santo fue llevado al desierto. Qué importante la obra del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús. Quería compartir con esto para que ustedes vean que de igual manera también el Espíritu Santo, el que hace la obra de cada cristiano. Nosotros no hacemos la obra por nuestros recursos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, verso 38, para que ustedes lean pueden leer las Escrituras, lo que dice allí, que dice, Hechos capítulo 10, verso 38. Y como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjense cómo estaba, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret.
Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, todo el ministerio del Señor Jesús, los milagros, los hechos, estaba realizado por el Espíritu Santo operando en la vida de Jesús. Tenemos que saber que todos los cristianos somos cristianos porque hemos nacido de nuevo, hemos nacido del Espíritu. Dice en el Evangelio según San Juan capítulo 1, versos 2 y 13, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Los cuales no son engendrados en la voluntad de carne y voluntad de sangre y la voluntad del varón, sino de Dios, o sea, engendrados por el Espíritu Santo, por Dios. Por eso Juan capítulo 3, verso 3 dice, si no nace de nuevo no puede ver el reino, o sea, nacer del Espíritu. Lo que nació del Espíritu, Espíritu es, y lo que nació de la carne, carne es. Todo cristiano ha nacido del Espíritu, ha nacido por la obra del Espíritu Santo. Por eso tenemos nueva vida en Cristo. Ahí comienza nuestra vida. Y por eso allí somos llamados hijos de Dios. Por el Espíritu de Dios que está en nosotros, en cada cristiano. Pero también tenemos que saber que necesitamos del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana. Hay muchos que dicen que vamos a tener una segunda experiencia del Espíritu Santo. Yo quiero decirte que la experiencia uno tiene que tener todos los días una experiencia con Dios. Todos los días debe ser una nueva experiencia con Dios. Todos los días yo debo ser lleno del Espíritu Santo, porque eso dice la Biblia. No enverguéis con vino, sino antes bien sé lleno del Espíritu. Efesios capítulo 5, verso 18. O sea, tenemos que vivir una vida llena del Espíritu Santo. Y eso significa que Dios tiene control sobre mi vida, que Dios está operando en mi vida para vivir la vida cristiana. Eso es fundamental. El Señor, fíjense lo que dice la Biblia, que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentados. O sea que, aún siendo el Hijo de Dios, engendrado por Dios, se sometió al Espíritu Santo para cumplir el propósito de Dios. De igual manera, nosotros como cristianos necesitamos el poder de Dios para servir al Señor. Por eso el Señor Jesús le dijo, le conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo, el Consolador, no vendrá. Y cuando Él venga, convencerá a este mundo del pecado, de justicia y de juicio. Y Él dice, y cuando Él venga, el Espíritu, ¿verdad? Él enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo he dicho. Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará a mí, porque tomará de los míos y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío, por eso he dicho que tomará de los míos y os lo hará saber. O sea que el Espíritu Santo da a conocer a Jesucristo. El Espíritu Santo testifica a Jesucristo. El Espíritu Santo es el que nos enseña acerca de Jesucristo. ¿Cómo nosotros vamos a entender la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios en el Espíritu Santo? Él es el Maestro, Él es el que nos enseña, es el Consolador, es el otro. Jesús le dijo a los discípulos, en el Evangelio según el Evangelio 14, del 15 en adelante, Jesús le dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre para que dé otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. O sea que en la persona del Espíritu Santo, Dios ha venido a nosotros. Él no nos ha dejado huérfanos, por eso es nuestro Padre eterno, nuestro Padre todopoderoso. O sea que el Espíritu Santo es el que obra en nosotros. El Espíritu Santo es el que da testimonio a mi espíritu lo que somos hijos de Dios. O sea, esta es la promesa. Jesús le dijo, después de la resurrección le dijo, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros.
Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sea investido del poder de lo alto. Esta es la orden que el Señor Jesús dio a sus discípulos, que se quedaran en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. O sea que el cumplimiento profético, el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo sobre ellos. Por eso, Hechos capítulo 1, verso 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. O sea, deberían esperar para no hacer el ministerio, llevar el ministerio profético a partir de sus recursos de su sabiduría, sino de los recursos que provienen de Dios. O sea que el Señor le iba a dar los recursos, el poder de Dios, el Espíritu Santo, iba a venir sobre ellos y estaría en ellos y con ellos para siempre, para llevar a cabo el ministerio, de acuerdo a las capacidades que el Señor ha dado a cada uno de sus apóstoles. Y así todo cristiano. Necesitamos por eso el Espíritu Santo. ¿Qué lugar ocupa el Espíritu Santo en tu vida? Hay muchos que decimos, bueno, yo ya recibí a Cristo, tengo el Espíritu Santo, soy templo del Espíritu Santo, pero yo hago la vida cristiana a mi manera. Yo vivo la vida cristiana como a mí me parece, según mi sabiduría, según mis recursos o según mi experiencia. Pero el Espíritu está allí contritado, apagado. ¿Qué lugar tiene el Espíritu Santo en tu vida como hijo de Dios? Romanos capítulo 8, verso 14 dice la Biblia, la palabra de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo te pregunto, ¿eres hijo de Dios? ¿Estás siendo guiado por el Espíritu de Dios para vivir como tal? Que manifieste tu vida, que está viviendo en esa dimensión espiritual como hijo del Eterno, del Todopoderoso. Por eso tenemos que orar, decir, Espíritu de Dios, guíame a vivir como un hijo de Dios. Enséñame todas las cosas. Necesito. Dios ha provisto al Espíritu Santo que está en nosotros y con nosotros para siempre, para ayudarnos en nuestra debilidad. Intercede por nosotros, para enseñarnos, para guiarnos. Pero ¿qué comunión tengo con el Espíritu Santo? Soy guiado por el Espíritu Santo. Fíjense que el Señor Jesús nació por la obra del Espíritu Santo. Su ministerio fue por la obra del Espíritu Santo, que operó en su vida, que por el Espíritu de por el dedo de Dios echaba fuera a los demonios. Por eso que es importante que analicemos y pensemos para vivir esta vida cristiana a partir del recurso que tenemos de parte de Dios que está en nosotros, para servir al Señor. El Señor nos ha dado dones, pero qué bueno que podamos servir guiados por el Señor. El Espíritu Santo está en nosotros, pero es pasivo el Espíritu Santo, es activo el Espíritu Santo. ¿Qué lugar tiene el Espíritu Santo en nuestra vida? Eso depende de cada uno de nosotros. ¿Estamos viviendo en el Espíritu? ¿Somos guiados por el Espíritu? Si tenemos vida en el Espíritu, dice el apóstol Pablo, andemos también en el Espíritu. Eso significa que yo tengo que tener contacto con el Espíritu de Dios. Si hemos nacido del Espíritu, tenemos que andar a manifestar el fruto del Espíritu. O sea que no es que yo produzco, es el Espíritu de Dios que obra en mí como cristiano y que hace posible que el fruto de Dios se manifieste, que el carácter de Cristo se vaya formando en mi vida. Para que ustedes vean, aún el apóstol Pablo en su ministerio
podemos ver, él decía, luchando según la potencia en la cual actúa poderosamente en mí. O sea, que la potencia, el poder de Dios actuaba poderosamente en el apóstol Pablo. Y en 1 Corintios capítulo 2 dice, mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea que el apóstol Pablo no apelaba a su sabiduría, a sus recursos, sino al poder de Dios. Ministraba en el poder de Dios, en demostración de tu espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. De esta manera el apóstol Pablo llevaba el mensaje de salvación en su ministerio, en el ministerio apostólico. El apóstol Pedro también. Fíjense, los grandes apóstoles, siervos del Señor. 1 Pedro, capítulo 4, verso 11 dice, ni mi palabra ni mi predicación fue, el apóstol Pedro dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que da Dios. Fíjense, conforme al poder que da Dios, para que en todo sea Dios glorificado por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, conforme al poder que da Dios. Necesitamos por eso el recurso de Dios. Y la promesa del Espíritu Santo que viene, nos capacita para llevar a cabo el ministerio, las capacidades que el Señor nos ha dado. Por eso necesitamos. El Señor Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Probablemente el Espíritu Santo está en nosotros. Sí, el Espíritu Santo está en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Pero ¿qué lugar ocupa el Espíritu Santo en nuestra vida? Llevamos al Espíritu Santo donde estamos, llevamos donde quiera que estemos al Espíritu Santo. Somos realmente el templo de Dios que llevamos a Dios donde quiera que vayamos. Hay evidencia de este poder que está en nosotros. Dios está obrando en nosotros. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? Porque esto es determinante para vivir una vida cristiana en crecimiento, en victoria al Señor, agradando al Señor, porque Dios no me pide que yo haga el servicio de Dios con mi naturaleza pecaminosa, o con mi sabiduría, o con mi recurso. Dios me da los recursos para poder hacerlo, pero yo necesito por esto tener una intimidad con Dios y ser guiado por el Espíritu de Dios como hijo de Dios para cumplir los planes de Dios en este mundo. Y más en este tiempo que estamos esperando al Señor Jesús. Eso demanda, por supuesto, intimidad, oración, santidad, compromiso, obediencia, entrega al señorío de Cristo. Por eso, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? Tenemos que estar preparados de esta manera. Necesitamos sin santidad y sabiduría, nadie verá al Señor. Y tenemos que decir que el Espíritu Santo es santo. Nuestra vida tiene que vivir de esa manera, agradando al Señor cada día. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo. Fíjense que fue llevado. No es que Jesús dijo, yo voy al desierto porque me voy a confrontar con el diablo, con el enemigo. No dijo Jesús. El Espíritu Santo lo llevó. O sea, fíjense qué tremendo. O sea, el Espíritu Santo, ¿qué lugar tienes tú? ¿Te puedes llevar al Espíritu Santo a cumplir el plan de Dios? El Espíritu Santo te guía de esta manera. ¿Qué lugar ocupa en tu vida? Es impresionante. Yo quiero vivir en esa dimensión. Porque vamos a ser tentados, pero si tenemos estos recursos de Dios, bueno, vamos a vivir una vida victoriosa. Vamos a orar para terminar. Qué importante. Entonces, Jesús nació por la obra del Espíritu Santo.
Jesús necesitó la unción del Espíritu Santo para llevar a cabo el plan y el propósito de Dios. De igual manera nosotros hemos nacido del Espíritu y necesitamos el poder del Espíritu de Dios para vivir la vida cristiana aquí y para servir al Señor. Necesitamos al Señor. Sí, no puedo hacer la obra del Señor sin el Señor. Hay muchos que quieren hacer la obra de Dios, pero sin Dios. Probablemente Jesús está afuera. Vamos a orar entonces. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Señor, gracias porque hemos nacido de nuevo y hemos nacido del Espíritu. Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en nosotros, Señor, para vivir una vida victoriosa. Señor, quiero ser guiado por tu Espíritu para vivir como un hijo de Dios. Y te doy gracias, Señor. Quiero que me guíe a partir de ahora a vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, manifestar el fruto del Espíritu, manifestar el carácter de Cristo. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga.